Un saludo muy especial para toda la gente que nos ve en el 25. Recuerden, esta es una serie de video podcast en donde vamos a estar con ustedes charlando sobre los personajes, sobre los lugares, las anécdotas que nos deja el terremoto del 25 de enero de 1999 y bueno, que nos permita también entender cómo ha sido la evolución de la planificación de la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, y me acompaña en la producción audiovisual de El 25, mi amigo Danilo Bocanegra de Bocanegra Videógrafo. Y bueno, también nos acompaña en este episodio una persona muy especial con quien me siento, digamos, muy relacionado en todos estos temas de memoria, de historia y de planificación de nuestra ciudad de Armenia, María Eugenia Beltrán, arquitecta. Y bueno, María Eugenia, ella nos va a estar acompañando en este episodio de El 25. Bueno, cuando hablamos de la planificación de la ciudad, cuando hablamos de cómo reconstruir la ciudad alrededor de sus características, nos hemos encontrado en este camino, compartiendo con tantas personas, en tantos lugares especiales de nuestra ciudad de Armenia, con una mujer muy especial. Ella es María Eugenia Beltrán, arquitecta, con muchos años aquí en la ciudad de Armenia. Bueno, María Eugenia, bienvenida al 25. Yo tenía pendiente con usted una conversa de forma más formal y entonces qué bueno tener el gusto de tenerla ya aquí en el 25. Así que María Eugenia, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Gracias, Luis. Cuando te conocí dije, ese nombre, Luis Restrepo, es un nombre comprometedor. No solamente porque el Luis Restrepo a mí me trae como referencias de historia, de poesía, de arte. Entonces ese es un nombre muy comercial y muy grato para mí. Y sé que me sigues a muchas partes donde yo voy a dictar una conferencia, tú apareces, y te agradezco porque crear auditorio crítico no es fácil. Bueno, María Eugenia, y es así como estamos aquí en el 25. Yo la conocí hace poco a usted en diversos espacios de conferencia, hablando sobre temas de ciudad, sobre memoria, viendo fotografías antiguas como las que pudimos observar y realizar el recorrido en el primer episodio del 25. Y yo con usted siempre me he sentido, digamos, muy allegado, porque me siento muy identificado con lo que usted ha venido haciendo durante los últimos años y me parece muy importante, me parece muy pertinente que ya las nuevas generaciones de la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío, no solo conozcan su trabajo, sino que también se enfoquen en hacer todo este proceso investigativo y más en una ciudad en constante evolución, como lo presenta acá uno de sus libros que nos está acompañando acá en el 25, Armenia, testimonio de una ciudad en permanente evolución. Pero bueno, María Eugenia, antes de que entremos en detalle, cuéntenos un poco quién es usted para que las personas que nos están viendo en el 25 conozcan a nuestra persona invitada. Gracias. Bueno, pues yo soy arquitecta y arquitecta, digo yo, de vocación. Vengo de una familia que siempre estuvo involucrada con el compromiso de hacer ciudad. Mi padre, Paulino Beltrán Sabogal, fue una persona, un ingeniero civil muy reconocido, tanto por sus obras como por su manera de relacionarse con la gente. Un hombre sencillo que a pesar de que fue muy importante, siempre conservó su calidez con todo el público. Y mi madre, una dama con alma de maestra. Ahora hablábamos antes de empezar a grabar que los dos fueron formados en Manizales, son de Calarcá, pero fueron formados en Manizales en distintos momentos. Y mi mamá era licenciada en literatura y preceptiva literaria. Esa palabra pues ya no se usa. Pero, una palabra muy común de hace décadas, ¿no? Sí, pues de la época de ellos en las cuales los maestros se formaban en ciertas líneas. Entonces mi madre era formada para ser profesora de literatura y español. Este texto que te convocó y que siempre que recuerdo te me acercas y me dices, este libro lo conseguí y no existe. Y le dije, no, y no existe. Y no existe, hay reventa y
vuelven y la gente que no lo ha valorado vuelve y lo pone en el andén y vuelven y alguien y lo compra y vuelve y me buscan, porque no ha aparecido otro libro que reemplace este. Entonces, cuando hablábamos Armenia, testimonio de una ciudad en permanente evolución, pues hoy día sigue siendo una ciudad en permanente evolución. Y será siempre porque esta es una ciudad dinámica y así no haya grandes transformaciones, siempre hay transformaciones, siempre. María Eugenia, nos comentaba usted que su padre era de Calarcá, pero usted no nace acá en el Quindío. Cuéntenos un poco sobre esa historia. Sí, eso es una noticia para mucha gente que me considera de Calarcá. Yo también me considero con alma de Calarcá, de calarqueña, pero yo nací en Ocaña, norte de Santander. Soy santanderiana. Usted se imagina una santanderiana de sangre paisa, esto es revolucionario. Pero también digo yo que soy un accidente laboral porque mi papá era jefe del distrito de carreteras. Hago la claridad, en la época en cuando mi papá era jefe del distrito de carreteras, Colombia no tenía Ministerio de Obras Públicas, sino que era como una organización que tenía que ver con todas las inversiones del Estado. Y revisando la historia, era la época más o menos años 50. 50, sí. Y yo nací en 1953, Sí. Es decir, el año pasado cumplí 70 años. Y hace 70 años el gobierno colombiano era muy distinto a lo que soy. Y digamos que los presidentes, hubo muchos presidentes, ingenieros civiles, porque el desarrollo se concebía en desarrollo de infraestructura pública. Infraestructura pública en la época de mi papá era vías y puentes. Colombia no tenía carreteras ni tenía puentes. Era una geografía bastante difícil y pues el norte de Santander tenía una importancia única porque las relaciones con Venezuela eran todas. Entonces el límite geográfico no me implicaba. O sea, Venezuela era muy líder, muy poderoso. Había tenido unas migraciones europeas de italianos y de alemanes y de suizos que hacían que Venezuela fuera, digamos, la más importante del cono sur. Y el ser Cúcuta y, digamos, el norte de Santander, frontera con Venezuela, le da una importancia estratégica muchísima. Entonces, cuando mi papá se graduó de la universidad, y por ser una de las mejores notas de los ingenieros, le ofrecieron norte de Santander para trazar las vías que comunicaran a Colombia con Venezuela, ¿cierto? Eso implicaba que Cúcuta tendría lo que hoy llamamos autopistas con Venezuela y comunicar a Cúcuta con Bogotá, pues implicaba territorios difíciles. Mi papá era un hombre de carreteras. Y nosotros durante muchos años, nuestra familia vivió en campamentos o en casas que eran de obras públicas, en medio de grúas, motoniveladoras, donde no había nada. O sea, el Estado llevaba ya un grupo de ingenieros, de vías, unas familias que vivíamos en unas condiciones, pues digamos que cómodas dentro del Estado, pero lejos de todo. Hay que decir que antes la ética era la prioridad profesional. Hoy no. Hoy no. Hoy es la plata. Y enriquecerse rápido y tratar de sacar el máximo posible en el cuarto de hora en que tiene el contrato, sin importarles el futuro. Pero también el tema del agua, porque no todas las poblaciones colombianas que existían en ese momento tenían acueductos y alcantarillados domiciliarios. Es más, en el libro yo cuento que Armenia tuvo alcantarillado y acueducto subterráneo después de Manizales. Y eso porque Antonio Bernardi fue traído de Manizales para Armenia por Vicente Giraldo y que él como mecenas lo apadrinó. Vicente Giraldo, el famoso Villich. El Villich, que era primo hermano de mi abuelo, por el lado de mi mamá. Mi abuelo materno era Franco Giraldo, primo hermano de Vicente Giraldo Gutiérrez. Entonces, digamos que la familia con cierta responsabilidad ha estado involucrada en los temas de desarrollo. Cuando nosotros vivimos en Palmira,
el distrito de carreteras era en las afueras de Palmira, y a mi papá le correspondía la responsabilidad de las carreteras, pero también de los ferrocarriles. Después de Palmira, mi papá y la familia de nosotros nos fuimos a vivir a Manizales. Nos tocó el tema de la carretera de Caldas, pues Armenia era la tercera ciudad de Caldas, y el trazado de las vías de Caldas a Pereira, Armenia, Manizales. Y empezaron a pensar también en el tren de Caldas, porque se llamaba el tren de Caldas. Estaba el tren del Pacífico que conectaba con el tren de Caldas. Cuando mi papá terminó sus 2 años en Caldas, lo pasaron a Calarcá. Y en Calarcá también hay una oficina que todavía existe, que es la oficina de obras públicas. Calarcá es un punto clave internodal para conectar a Colombia para el Pacífico, pero también para coger otra vez para Antioquia. Y Caldas siempre quedó ahí a un margen por las dificultades geográficas. Pero entonces el articulador es Calarcá. María Eugenia, en el 25 uno de los principales objetivos es también cómo a partir de la reconstrucción de todas estas historias de vida, las experiencias, las anécdotas, compartir con los personajes, compartir en los espacios en específico y tan especiales que tiene, por ejemplo, nuestra ciudad de Armenia, es hacer también la pedagogía alrededor de esa planificación territorial. Entonces, ¿cómo llega usted ya en específico a ser parte de esa planificación de Armenia desde la bibliografía que usted ha construido, ¿cierto? Pero también llegando al lugar, entendiendo cómo ha sido el proceso de construcción de Armenia desde décadas, desde hace ya tantas décadas, y cómo se planea una ciudad después del terremoto. Entonces, ¿cómo llega usted a la planificación territorial de Armenia? Imagínese que el primer reto, cuando uno llega... Es una ciudad de muchos retos, ¿no? Sí, pero te voy a contar un poquito Sí. atrás. Cuando yo llegué a la universidad, claro, uno se encuentra ya con gente de todas partes de Colombia. De Armenia, yo era la única. Y había una arquitecta que estaba 2 semestres más grande que yo, que era Marta Fajardo. Y pues nos encontramos y, qué bueno, ta. Pero los retos de cada semestre hacían, vamos a diseñar tal cosa. Entonces, en el segundo semestre, un profesor dice, vamos a diseñar una vivienda rural. Y claro, la mayoría de la gente era de Bogotá y el referente rural de ellos era Boyacá o Cundinamarca, pero el referente rural mío era el Quindío. Entonces yo diseñé una casita campesina de acá y había que hacer los planitos y la maqueta. Y yo hice la casa de mis abuelos. Y entonces se exponían allá en el salón todas las... Y al profesor le pareció muy importante mis criterios para yo decir que esa era la casa que nos identificaba, una casa rural con techo de 2 aguas, con corredores y barandas, con la cocina afuera y todo, Y por primera vez, ahora yo que hago memoria, me doy cuenta del valor de lo que significaba ser del Quindío, ¿cierto? Porque es que una casa rural en Boyacá es muy distinta a una casa rural en Santander o a una casa rural en Barranquilla. Pero la casa rural de nuestra zona cafetera, pues yo la hice porque eso era mi referente de mis abuelos. Y allá causó sensación. Entonces, pues, cuando uno va avanzando en estudiar arquitectura, uno se da cuenta, porque además le enseñan. O sea, las ciudades fueron pensadas por los españoles, porque los españoles fueron quienes nos colonizaron. Entonces el modelo de ciudad de nosotros es español, el damero español, que tenía una plaza de 100%, y en donde se ubicaban, se repartían los solares y tal, y quiénes se ubicaban en los solares, y dónde estaba el poder eclesiástico, dónde estaba el poder civil y dónde estaba el poder económico, ¿cierto? Y esa era la plaza, y ahí arranca como el tema de mirar cómo se distribuían los solares y cómo era la fundación de las ciudades. Mi primer trabajo fue control urbano, pero el jefe de control urbano era Fernando Arias Romero,
que en paz descanse. Después fui muy amiga de él. Entonces, ¿y qué hacía esa oficina de control urbano? Entonces para esa oficina de control urbano, a mí me tocaba atender los ciudadanos que ponían quejas. Que el vecino se me pasó, que el vecino me echó la basura, que está construyendo sobre el andén. O sea, todos los problemas. ¿Y eso más o menos por qué época? Yo me gradué de la universidad en 1976. En esa época había un reglamento de control urbano que se llamaba el Plan Regulador, ¿cierto? Y la oficina quedaba en el edificio Intel, que es en la 20 con 19. La oficina de planeación quedaba ahí. Después quedó en lo que es hoy el Pasaje de los Libros, aquí en la calle 20. Sí, Pasaje Bolívar. Pasaje Bolívar. O Pasaje Llanúa. Bueno, Llanúa, sí, porque el Bolívar es el de arriba, ese Pasaje Llanúa. Y a mí me tocaba ir a mirar todos los problemas de la gente en los barrios y en las calles. Y cuéntenos, María Eugenia, cómo era la ciudad armenia en aquella época, obviamente entendiendo que fue previo, casi 20 años previo antes del terremoto, al terremoto, sí. ¿cierto? Sí. ¿Cómo era la ciudad en aquel entonces? Que Pues, de hecho usted nos lo muestra aquí sí, en este libro. En el libro. Armenia era muy agradable. Era la tercera ciudad de Caldas. Era y sigue siendo muy rural. Cuando yo me gradué en 76, sí, llevaba 10 años de ser capital del departamento del Quindío. Y a Armenia le costó mucho trabajo asumir un liderazgo de ser capital, porque Armenia es una ciudad, digo yo, que tiene un alma tranquila. Aquí todos vivimos tranquilos, aquí no hay grandes ínfulas de ser mayor cosa. Vivimos en una comodidad que a veces nos perjudica, porque uno vive tan cómodo que a uno no le interesa ser el primero. Yo a veces pienso, María Eugenia, y pues lo digo con toda sensatez, ¿cierto? Y siendo de esta tierra, a veces pareciéramos que fuéramos una sociedad taimada, ¿cierto? Como que suceden las cosas, pasan por encima de nosotros, ya sea desde un punto de vista humano o desde la naturaleza, como nos pasó hace 25 años. Y viendo todo eso, como que seguimos con esa modorra, como con esa quietud y como que nos falta como... Pero no, yo a veces pienso que, pues, y te lo digo porque esa reflexión la hice cuando tomé la decisión definitiva de quedarme a vivir en Armenia. Esta ciudad es una ciudad privilegiada. Esta región del Quindío es una... Y por eso aquí vivimos a otro ritmo, que pareciera que fuéramos lentos, pero es que no somos tan lentos. La lentitud nos permite ser productivos intelectualmente, ser productivos también en las acciones, ¿cierto? Y ser reflexivos. O sea, ¿por qué uno resuelve vivir en el Quindío y no vivir en Bogotá? Sí. ¿O por qué uno resuelve vivir en el Quindío muy rural, pero también con las cualidades de las grandes ciudades, porque tenemos todas las comodidades? Sí. María Eugenia, y esa misma experiencia suya, esa misma productividad, bueno, nos permite conocer este libro, Testimonio de una ciudad en permanente evolución, una publicación que usted saca en el año 2006, ¿cierto? ¿Cómo fue el proceso de construcción de este libro que permite hacer una reconstrucción, valga la redundancia, una memoria de la ciudad como la vemos acá, un testimonio de una ciudad en permanente evolución? Antes de que nos adentremos en este libro, ¿por qué considera Armenia una ciudad en constante evolución? Porque era una población muy pequeña que nace de una pelea entre calarqueños y nuevas poblaciones que querían. Esa es la famosa historia. Esa es la famosa historia, sí. De que primero fue Calarcá. De que quedaron mal los de Calarcá para... Y entonces los de Calarcá, porque si uno mira la gesta fundacional del departamento del Quindío, casi que fueron los mismos que fueron y fundaron y repartieron los lotes, generaron una población y iban después y fundaban en otra parte y fundaban en otra parte. Pero como el río Quindío era el límite entre allá es subir a la montaña y acá el valle del Quindío, ¿cierto? Pero el río Quindío era el límite. Entonces, venga, el río, pues ¿por qué no hacemos al otro lado del río
algo. Una población. Una población. Y entonces los celos entre Calarcá, pues le lleva unos cuantos años, y Calarcá fue poblada por gente de Antioquia. Y los antioqueños siempre han querido llevar la batalla. Entonces resulta que los que querían fundar a Armenia no eran todos de Antioquia. Venía gente del Cauca, porque este era territorio, el norte del Cauca. Nosotros éramos norte del Cauca, por lo tanto nosotros éramos de Popayán. Incluso antes de que existiera claro, Caldas. Claro. Nosotros fuimos el norte del Perú. Claro, entonces uno tiene que mirar por qué nuestra tierra es distinta. Y siempre en Armenia hemos tenido mucha más relación con el Pacífico colombiano. Nosotros es más fácil, Antioquia. claro, nosotros es más fácil ir para el valle que ir para Antioquia, ¿cierto? Y nosotros somos más tranquilos. Entonces nosotros éramos el norte del Perú, luego fuimos el Cauca, y nosotros no aceptamos claramente que Antioquia. No, aquí hay mezcla de Valle, Tolima, Santanderes. Es decir, los de Calarcá son más cerrados porque eran antioqueños. Inclusive en Calarcá uno mira y en Calarcá hay la calle de Cundinamarca, porque los de Bogotá, los de Cundinamarca vivían ahí, y está la calle de los antioqueños, porque para un lado de la iglesia estaban los de Cundinamarca y para el otro lado estaban los de Antioquia, ¿cierto? Entonces uno tiene que remontarse un poco a eso con una mirada amplia para poder conocer la historia, pero mirar qué consecuencias ha traído esa historia. Sí, señora. ¿Cierto? Entonces Armenia es distinta, y es distinta, tan distinta de Calarcá. Bueno, María Eugenia, y eso lo ve o lo vemos reflejado aquí en el libro, porque usted empieza a hacer un recorrido a lo largo de la historia. En el índice usted nos muestra una primera etapa desde la fundación hasta los años 30, una segunda etapa de los años 30 hasta la creación del departamento del Quindío con Armenia como capital, una tercera etapa desde 1966 hasta el 25 de enero de 1999 y todo lo que implicó el terremoto de hace 25 años. Y también, bueno, una cuarta etapa, lo que es Armenia en estos últimos años, post-terremoto. Y quinta etapa de la reconstrucción al año 2006, que es el año en el cual se publica este libro. ¿Cómo fue ese proceso de producción de este libro, entendiendo todas esas etapas tan diversas de la ciudad armenia, en la infraestructura, en lo económico, en lo social, ¿cierto? No es la misma ciudad la que veíamos hace 100 años, cuando la nombraron la ciudad Milagro, todo lo que implicaba el café en ese proceso de desarrollo económico, ¿cierto? ¿Cómo ha sido desde su experiencia ver esa evolución de la ciudad armenia? En el 80 trabajé con Silvio Ceballos en la gobernación. Y en la gobernación, por primera vez pensamos en que Armenia no tenía una historia propia y que había que hacer unas monografías de los municipios. Y en ese momento era muy distinto a como era hoy, porque el alcalde de Armenia y el gobernador eran súper articulados, porque claro, los municipios eran muy poquita dinámica y Armenia era la gran dinámica. Armenia tenía la gerencia de empresas públicas, Armenia era la que manejaba, digamos, las carreteras, los puentes. Armenia era la superpilosa, y ser secretario de Obras Públicas en Armenia era súper importante, y ser gerente de empresas públicas era tan importante como ser alcalde. Yo me fui a vivir a Cali en 1992. Y este libro sale en el 2006, pero fue concebido en el 99. Resulta que yo me había regresado de Cali a ser decana de la Facultad de Arquitectura de la Gran Colombia. Y entonces yo me vine, yo ni pregunté cuánto me iban a pagar ni nada, yo dije, pues es una excelente oportunidad para volverme a vivir a Armenia, siendo directora de la única Facultad de Arquitectura que había. Llegué en agosto del 98 y luego viene, póngame cuidado, convocatoria para conformar el Consejo Territorial de Planeación. Entonces yo me postulé para ser la académica del Consejo Territorial de Planeación. Y como eso era de todos los sectores, pues básicamente yo era la más formada. Entonces yo fui la primera presidenta del Consejo Territorial de Planeación para formular el primer plan de ordenamiento territorial. Que se firmaría un día antes del terremoto. Que se firmaría un día antes del terremoto.
los arquitectos de la Gran Colombia y los ingenieros del Quindío. Armamos los cuerpos técnicos para formular el primer plan de ordenamiento territorial. Y claro, sobre el plano de Armenia montamos todo lo que había que hacer, del primer plan vial, de todas las cosas que teníamos en memoria, y ese fue un plan muy bien formulado, con una fortaleza, y es que pues estábamos en las facultades que estaban sacando los profesionales que iban a trabajar en el desarrollo de la ciudad. María Eugenia, cuando hacemos la revisión de su libro, vemos uno de los capítulos que hablan del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Cómo presentan diversos planos de la ciudad de Armenia. ¿Qué nos puede comentar usted de cómo fue ese proceso de esa planeación de la ciudad, que lo firman un día antes del terremoto y que, bueno, posterior ya sabemos todo lo que, sí, lo que sucedió? Para mí ese ejercicio de haber hecho ese plan de ordenamiento territorial, que fue el primer plan de ordenamiento de Colombia que se aprobó, fue muy enriquecedor. Primero, tener una cercanía con la Facultad de Ingeniería de la del Quindío, y ser pares académicos, ingenieros y arquitectos, las dos facultades que estábamos construyendo el futuro de la ciudad, responsablemente, ajenos a los intereses políticos, con todas las condiciones técnicas de saber de topografía, de geografía, de geología. Ese concepto de geología lo hemos venido, claro, hemos venido apropiándonos cada vez más de eso, entendiendo pues sobre la Tierra, claro, cuáles son las características de la Tierra que nosotros habitamos, claro, con fallas geológicas, placas tectónicas. Es que, a ver, nosotros es como cuando uno hace un vestido, uno tiene que conocer la tela. Sí. Y la tela aguanta o no aguanta, ¿cierto? La tela se arruga o no se arruga. Entonces, la geografía es vital para los ingenieros y para los arquitectos, porque sobre esa geografía es que vamos a habitar, y ese habitar tiene riesgos. Y en ese momento los conocíamos todos, porque la Facultad de Ingeniería de nuestra ciudad, la del Quindío, es una brillante Facultad de Ingeniería, formados en principio también en Popayán, porque de allá viene la escuela, ¿cierto? Y cuando aquí no teníamos todas los semestres, los estudiantes de aquí iban a Popayán y terminaban, pero luego ya tenemos aquí todas las fortalezas. Sí. Entonces, de hecho, María Eugenia, en ese momento estamos viendo ahí imágenes de algunos de los planos que presentan en este libro, ¿cierto? Planos de la ciudad de Armenia antes del terremoto, claro. 1998. Por ejemplo, este la dice vulnerabilidad, 1998, POT, División Territorial, Microcuencas. Ese tema de las microcuencas también lo hemos venido apropiándonos poco a poco, entendiendo, bueno, qué es una microcuenca, las construcciones que están sobre las microcuencas, cómo bajan los hilos de agua, las quebradas tantas que pasan por de la ciudad. Imagínate que en el tema de la planificación territorial, que es multidisciplinar, porque uno tiene que saber de geografía, y al saber de geografía tiene que saber de suelos, de ríos, o sea, todo el tema ese que para todo el mundo era pues extraño, remoción en masa, deslizamiento por lluvias, digamos, todo eso que se saca en una microzonificación para saber la vulnerabilidad del suelo, dónde se puede y dónde no se puede construir, dónde la memoria de la ciudad, que era tan frágil, porque se hacía un lleno sanitario de relleno de basuras, y luego, como pasa en todo el territorio donde hoy están las clínicas, y entonces la gente cree que porque el barrio Alcázar. Pero no el barrio Alcázar, sino lo que hay después del barrio Alcázar, porque el barrio Alcázar fue el primer barrio residencial de Armenia en 1950, pero el barrio Alcázar terminaba en una falda que era la Quebrada La Florida, que después se convierte en todo lo que es la Quebrada La Florida, va hasta el río Quindío, ¿cierto? Pero cuando hay un lleno, que empresas públicas recogen las basuras y hace sus llenos, y entonces vemos, eso no puede ser sino parque. Y entonces cuando la gente vende irresponsablemente un lleno, entonces, ¿qué le pasó a las clínicas? Pues que ignoraron, o que en planeación se hicieron los de la vista gorda, dieron un uso del suelo en un lleno, y cuando van a hacer las clínicas, pues es basura. ¿Y qué se necesita? Pilotes y placa flotante, porque haga de cuenta que están en arena. Y Armenia era llena de rellenos sanitarios, donde inclusive, eso fue una anécdota. Pero, María Eugenia, esos rellenos sanitarios, o sea, la forma de tapar los huecos
todas las Las cañadas. cañadas. Eso fue a medida que Armenia fue creciendo en su expansión urbana. O sea, necesitamos construir, entonces tapen el No, hueco y construimos sobre el hueco. Nunca. Cuando se hizo ese primer plan de ordenamiento territorial, se hizo un plano con rojo, en el cual se decía, este es un lleno conocido porque eran públicos, Sí. rellenos sanitarios públicos, que debía ser un parque, ¿cierto? ¿Y Porque- tiene usted un caso, un ejemplo en específico? No, es que lo que es la zona de las clínicas es eso. Sí. Es el más De fundadores puntual hacia abajo. de fundadores. O sea, el Parque Fundadores tenía 2 calles, el barrio Alcázar tenía 2 calles. Es decir, la última calle era la carrera 11. De ahí, de la carrera 11 hasta la calle segunda, Sí. es un lleno. Es un lleno. Y O sea que eso implicaría un que las lleno que se construcciones demoró. que están en ese punto tengan mayor vulnerabilidad a la hora de un sismo. Pues en este momento ya no, porque la norma Sí. hizo, la norma de cuando uno pide estudio de suelos, que es que le dice cuál es el soporte del suelo, ¿cierto? Si el soporte le sale 0, porque es basura, pues entonces el cálculo estructural tiene que ser placa flotante. Y para usted tener una placa flotante, digo flotante es porque está flotante, ¿no? Tiene que tener esa placa flotante soportada sobre unos pilotes de hasta 60 metros De profundidad. de profundidad para generarle a la placa flotante que todo el edificio se mueva de manera igual y no haya fracturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la memoria de los planificadores territoriales, que normalmente ya no hay muchos planificadores territoriales, porque la gente, cuando uno estudia planificación territorial es porque tiene el pensamiento de largo plazo. O sea, esto no es de parto rápido, esto es de 20 años, y 20 años ya es muy cortico, ¿cierto? Ese sector del barrio... Y esta ciudad nos ha demostrado que ha cambiado mucho en Pero muy poco tiempo. horrible. Cuando yo digo una ciudad en permanente evolución es que, o sea, yo tengo 70 años, pero yo tengo 50 años de memoria urbana, que no la tiene todo el mundo. Por eso me hace a mí un poco privilegiada, ¿cierto? En que, por ejemplo, nosotros vivimos en el barrio Alcázar, y cuando nosotros vivimos en el barrio Alcázar, en la década del 70, que yo estaba graduándome de colegio, el barrio Alcázar se acababa en la carrera 11, ahí para abajo era quebrada, ¿cierto? Luego, resulta que yo vuelvo a la ciudad en el 76, 78. Y ya no existe la quebrada. No, o ya no existe el bosque. y la quebrada empezó a ser llena Sí. por basura. Basura, tierra, Escombros. basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra. Y teóricamente la urbanización de Torres del Alcázar cedió esa área para que fuera una zona verde, no para que la vendieran. Y resulta que por malos seguimientos nunca se escrituró eso al municipio como área de cesión. Y 20 años después, que no hay memoria de ciudad, entonces dice, eso la puede vender el municipio, porque nunca, perdón, la puede vender el particular, Sí. porque nunca se la entregó al municipio. Y entonces la vende para hacer unas clínicas y, oh sorpresa, estudio de suelos, basura. ¿Qué requiere la basura? Cálculos estructurales exigentes, es decir, hay más plata enterrada que la que hay encima, ¿cierto? Pero eso se llama tener una memoria urbana, que la tengo yo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Parque Cafetero? El Parque Cafetero también es un lleno, ¿sí? Porque Lo eso, hemos visto en los mapas porque son antiguos los de mapas, Armenia. claro. Nos han comentado las personas Claro. mayores a nosotros. Por ejemplo, mi Claro. padre me ha comentado cómo Claro. todo lo que es el parque cafetero, el polideportivo del cafetero, todo Todo eso era un hueco. eso es un- era- y se ve era- evidenciado en las fotos viejas Era de un Armenia. hueco, porque el Colegio de las Belemitas tenía atrás, pero atrás era un hueco. En un volado. Era una quebrada que pasaba y que alimentaba después la quebrada de la Florida, ¿cierto? Entonces, es muy delicado y hay una inmensa responsabilidad cuando uno es planificador territorial, que en este caso yo que tengo maestría de la Católica de Chile, de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuando uno tiene memoria de la geografía de la ciudad, cuando uno habla de la quebrada armenia, claro, la quebrada armenia, pues era una quebrada que se canalizó,
pero ahí está la quebrada, Ahí canalizada, y por eso no se puede construir en el Bueno, corredor. esa quebrada nos han comentado que había un humedal, una laguna, en lo que ahora queda el barrio Galán, barrio 60 casas, pues nuestra No generación no tanto nos tocó 60 ver casas, eso, ¿sabes sí, qué? Era lo que es la bomba que queda la 19 como con octava, novena, la bomba, cerca al Sena Galán, al Sena Galán. sí, El Sena Galán era una laguna, el Sena Galán. Y el Galán, el barrio Galán, que es sí, una vía que es la cresta del territorio, de ahí para abajo quedaba y terminaba en una laguna sí. que después se perdió, que se convirtió en un humedal, y ahí nace la quebrada Armenia. María Eugenia, entonces ahí cuando yo le pregunto cómo entender esa planificación de la ciudad cuando hemos construido encima de las quebradas, porque algo a lo que concluimos haciendo el ejercicio de salidas, recorriendo la ciudad, de entender digamos, esa vista que tenían a partir de fotografías antiguas, prácticamente podemos decir que la ciudad armenia está construida sobre el agua. ¿Cómo entender eso a la hora de planificar nuestra Y ciudad? no tanto como el agua, sino mira, como las manos, Sí, ¿cierto? En alguna parte del primer plan de ordenamiento territorial, y antes había unas monografías porque no se hacían planes de ordenamiento, sino que se hacían planes de desarrollo. Entonces, el PIDA, que aquí también está documentado, el plan de desarrollo que lo hicieron en la época en que Mario Serna fue director de planeación y que a mí me tocaron algunas últimas coletazos de eso, porque yo, como me fui más o menos 11 años para Cali, pues aquí pasaron muchas cosas. Cuando sí. yo volví, pues yo nunca perdí el contacto con Armenia porque pues finalmente mi familia vivía acá. Pero el tema del desarrollo territorial, pues yo me he convertido como en una custodia de la memoria, y por eso sale este libro, porque entonces yo estaba decana en la facultad. Hay una convocatoria del convenio Andrés Bello, y alguien me dice, ole, ¿usted qué sabe tanto de la historia de Armenia? ¿Por qué no se presenta? Y yo, lo que había que presentar eran 2 páginas. Una en la cual uno decía cuál era el objeto de la investigación y otra unas fotos. Entonces yo dije, pues no hay nada sobre Armenia. Yo estoy enseñando arquitectura, pero no hay ningún libro en el que uno pueda enseñar arquitectura de Armenia. Sí. Entonces, pues hagamos un libro de la arquitectura de Armenia. Y yo soy guardamugre, entonces yo tenía fotos antiguas y presenté al convenio Andrés Bello. Y puse el título, Armenia, una ciudad en permanente evolución, porque cada vez que usted mira es un cambio, un cambio permanente, un cambio. Mandé 4 fotos que tenía yo en esa época de los cambios de la Plaza de Bolívar. O sea, la Plaza de Bolívar original con fuente, la Plaza de Bolívar después pavimentada, la Plaza de Bolívar que le tumbaron todos los cipreses y los árboles, la Plaza de Bolívar, 4 foticos de la Plaza de Bolívar y sus cambios. Entonces me gano el premio, que eran unos, no me acuerdo si eran como 15 millones de pesos, para desarrollar la investigación y publicar un texto. Pero la plata no contemplaba publicar. Simplemente yo hacía la investigación, entregaba la investigación y tenía que buscar cómo publicarla. Sí. La investigación la desarrollé en el 2000, que fue justo en el post-terremoto. En todo el proceso de reconstrucción. Entonces resulta que para mí fue como un privilegio. Yo tenía todas las diapositivas, todos los planos viejos de cuando yo había sido directora de planeación, toda la memoria, y me senté a escribir. Y cuando usted nos dice que usted ha sido muy juiciosa para recolectar toda esta Yo soy información, guardamugre, entonces tenía todo. ya sabía cómo organizarla en, Claro, en y la les quiero producción contar una del anécdota. libro. Yo vivía en Rincón de Andalucía en el momento del terremoto, y yo tenía una maleta que tenía todas mis cajas con las diapositivas que yo dictaba clase. Cuando pasa el terremoto, que yo salgo corriendo al apartamento mío a sacar lo más valioso que tenía, que yo eran mis diapositivas y mis fotos antiguas, y mis planos y todo mi archivo, yo saco la guitarra y la maleta con las diapositivas, y lo demás puede pasar lo que sea. En ese momento yo me había ganado esa beca, tenía 1 año para desarrollar, y entonces hago el libro, que el libro se ha convertido en un referente de la memoria de la ciudad. Porque entonces yo estoy parada en el terremoto, tengo todo lo de atrás, pero tengo la posibilidad de mirar lo que está pasando en el terremoto, y como el libro va hasta el 2005 más o menos, yo entregué para la investigación del convenio Andrés Bello hasta el terremoto. Pero cuando me salió la posibilidad
de publicar el libro, yo actualicé del terremoto al 2006. El libro se publicó 6 años después de yo haber entregado. Claro, eso ya nos permite entender también Sí. la perspectiva suya del proceso de reconstrucción de Claro. Armenia. Entonces, pasa el terremoto, yo cumplo con el convenio Andrés Bello de entregar el material que era el resultado de la beca y me quedo con esa información para construir a partir del terremoto todo esto demás. Con el grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería habíamos construido el primer POT en el cual teníamos una claridad territorial de qué manchas rojitas eran llenos antrópicos que no se debían construir, qué estaba construido en ocupación irregular, porque eran invasiones. Y teníamos un mapita lleno de manchas rojas que habíamos presupuestado que en el desarrollo del plan de ordenamiento había que desalojar en 2 años. Eso también nos daba un censo de población de cuántas unidades de vivienda debiéramos desarrollar para reubicar. Y resulta que pasa el terremoto y en ese momento todo lo que estaba en rojo se cayó. Entonces, la necesidad de vivienda, que no era tanta como la que se construyó, porque también habíamos en ese análisis mirado que Armenia no necesitaba expansión, sino que necesitaba renovación urbana, porque había muchos vacíos dentro de la ciudad que ya tenían infraestructura de servicios públicos y que lo que había era que llenar. Es decir, todo el corredor de la carrera 18-19, desde la 26 hasta la 50 estaba con viviendas de un piso, que perfectamente tenía acueducto, alcantarillado, energía, rutas de buses, pavimentos, todo, para ser siquiera mínimo de 5 pisos. Nosotros en esa época no pensábamos en 15 pisos, pero digamos que había una capacidad de crecimiento, de consolidación y de reubicación de la gente en ese corredor que permitía al menos 5.000 viviendas. ¿Qué podríamos decir entonces de cómo ha sido el proceso de reconstrucción de la ciudad de Armenia cuando no se ha tenido en cuenta esas características geológicas, geográficas? Pues errado. Sí. ¿Y errado por qué? Pues porque las personas que vinieron en el proceso de reconstrucción no conocían Armenia. Porque la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura nos pusieron a hacer interventorías, pero no nos dejaron participar en el proceso de formulación. Y entonces, desafortunadamente, un plan de ordenamiento que había sido muy bien formulado, muy asertivo, porque le garantizo que si hoy lo miran, todavía sigue teniendo certezas de cosas que no se han hecho. El que tenemos vigente en este momento es el Plan de Ordenamiento Territorial del 2009. Hace 15 años, en 15 años la ciudad ha cambiado mucho y un dato en específico que siempre lo recalcamos, ese POT del 2009 dice que Armenia tiene 54 quebradas. Ahí es cuando nos preguntamos cuántas tiene ahora, cómo ha sido el proceso de construcción de la ciudad en los últimos 15 años. Sigue teniendo las mismas 54 quebradas, algunas bien manejadas, otras no tan bien. Pero el concepto que se planteó en el 2000, cuando se aprobó el primer plan de ordenamiento, era que nosotros debiéramos tener un desarrollo endógeno, es decir, mirarnos a nosotros mismos, porque no es que las fachadas de los desarrollos urbanísticos miren para la calle y lo que es el paisaje interno, que son las quebradas, los guaduales, la vegetación natural, sea la trastienda para botar la basura, ¿cierto? Entonces, el modelo de ocupación territorial era para mirar hacia nuestro verde. La calle simplemente es la conexión de circulación, sí, no para mirar para afuera. Pero también no se han ocupado el 40% que había en el año 2000, había un 40% de territorio con infraestructura de servicios públicos desocupada, apta para ser construido. Máxime cuando desarrollaron después en el POT del 9 en altura. ¿Cierto? Porque antes la gente le daba como cierto escozor en altura, pero ahora ya están descarados. Todo en altura, pero no se está aprovechando el paisaje interno que tenemos. Hicimos un ejercicio de prospectiva de desarrollo territorial, devolviéndonos a las posibilidades inmensas que tiene el territorio sin expansión, y donde se hizo el plan parcial de la Secreta, que va desde la 26 hasta la 50, todo el corredor carrera 18, carrera 19, que está desocupado, con edificaciones, con una simulación urbana fabulosa y con un primer ejercicio de economía urbana para cobro de plusvalía y evitar el crecimiento de la ciudad.
cabían 7.500 viviendas. Armenia perfectamente podía crecer allí, pero políticamente no se ha desarrollado porque no se llega a un acuerdo político para el desarrollo de la ciudad y priman los intereses de los dueños de la tierra para expansión. No es lo mismo que hacerlo nuevo en la periferia. Y además, la gente que vive ahí puede perfectamente ir a pie o en bicicleta a los centros de trabajo. Pero también había otro plan, que era todo el corredor de la Avenida Centenario, ¿cierto? Que tenía unas ciertas limitaciones por visuales urbanas, pero que si uno mira, pues con triquiñuelas y con algunas argucias, digámoslo así, en términos... Con triquiñuelas, María Eugenia, nos han quitado el paisaje. Sí. Desde la perspectiva de la Avenida Centenario. Claro, entonces la Avenida Centenario, que era un mirador que perfectamente pues tiene un largo territorio hasta cercanías del río Quindío, pero que perfectamente el control de la visual se podía dar. Entonces, es mirar la ciudad desde un beneficio colectivo. Sí. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Antes de que terminemos, nos gustaría que usted nos compartiera sus reflexiones sobre lo importante que es la participación ciudadana en el ordenamiento territorial y más de nuestra ciudad de Armenia, entendiendo todas estas historias, toda su memoria, todas las características geológicas, geográficas, culturales que tiene nuestra ciudad, que a veces pareciera ciudad de milagro, ¿cierto? Porque aquí muchas veces, y entendiendo los últimos años, pareciera que viviéramos de milagro, pero aún así privilegiados de vivir en esta tierra fértil, pero entendiendo también sus características. Entonces, ¿cómo entender la importancia de esa planeación de la ciudad también desde la participación activa de la ciudadanía? Bueno, pues el milagro sigue siendo vigente, ¿cierto? Porque hay unas contradicciones inconcebibles. O sea, aquí vivimos muy bien con muy poco, que eso es un milagro. Vivimos tranquilos a pesar de la corrupción. Ese es otro milagro. A mí me parece que el tema de la participación ciudadana es vital, pero la participación educada. Y consciente de la tierra que habitamos. Educada. Uh-huh. Y cuando digo educada, no es con intereses egoicos, sino con el bienestar general, porque lo que es bueno para uno es bueno para todos, y lo que es malo para todos es malo para uno. Y bueno, la ciudad se sigue transformando porque por eso es una ciudad en permanente evolución. Mi libro primero dice, o sea, nada está dicho, todo va pasando. Y hay muchos conflictos que hay que solucionar de manera política, pero inteligente. Los políticos deben ser inteligentes. Se les debe exigir que sean inteligentes. Bueno, María Eugenia, muchas gracias a usted por participar en este episodio del 25. Créame que para mí es muy importante tenerla acá en esta mesa. Nos debíamos una conversa ya y qué mejor que hacerla desde el 25. Que este episodio también nos sirva para entender cómo ha sido la ciudad de Armenia durante los últimos años, entenderla desde su fundación y que nos sirva también para proyectar esa actualización del plan de ordenamiento territorial tan pertinente que necesita la ciudad, conocer términos tan importantes como la geografía, la geología, que hacen parte de la tierra que nosotros habitamos. Así que, María Eugenia, muchas gracias, larga vida para usted y bueno, ahí queda también la invitación para las personas que quieran conocer un poco más sobre este material documental que necesitamos tan pertinente para conocer la ciudad de Armenia. Armenia, testimonio de una ciudad en permanente evolución, por María Eugenia Beltrán Franco, nuestra invitada en este episodio de El 25. Un saludo muy especial para las personas que hacen posible este episodio del 25, a Juan Pablo Orozco, Felipe Vargas, a Diego Zambrano y siempre también a nuestro amigo Arlex Parra. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal. Agradecimientos especiales también para nuestro compañero en el 25, Danilo Bocanegra, que hace parte de la producción audiovisual de nuestro video podcast. Y recuerden que si quieren enviarnos sus historias, lo pueden compartir con nosotros a nuestro correo
correo electrónico y pueden seguir todos los episodios de nuestro video podcast El 25 desde nuestra plataforma de Spotify, en YouTube, y sigan también y denle me gusta a nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de El 25. Gracias a ustedes por estar siempre en sintonía y recuerden, acá desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que en 2 años cumple sus primeros 100 años de vida.